Bueno, Lucas me preguntó que cómo hago para hacer las booleanas para que funcionen para la impresión 3D. Pues es un tema bastante extenso, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. O sea, lo mejor es hacerlo lo más fácil que sea posible. Te recomiendo que no te pongas a mirar tanto qué tipo de modelo vas a hacer. O sea, lo único que quiero que tengas en cuenta es que si una pieza es muy pequeña, o sea, muy delgadita, es difícil imprimirla. O sea, ese es el único, como el único, la única pega, porque el resto todas las cosas son, pues, son imprimibles. Solo que cuando un objeto es demasiado delgado, pues la impresora puede fallar, puede hacértelo muy, muy pequeño. Pero bueno, para hacer las booleanas, voy a tomar de este ejemplo, un ejemplo de un modelo que ya imprimí, pero este es justo antes de que lo hubiera preparado para impresión. Lo que voy a hacer es preparar solo la cabeza para, para que quede impresa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es quitarle todos los parents. Entonces le das al P, clear our parents, para que cuando yo empiece a hacer mis booleanas, no se me vaya a mover, porque si tiene un parentesco como lo tenía esta cabeza, cuando yo movía la cabeza se movía todo el pelo y todo, entonces le quité todos los parents y que quedaran en la misma posición, ¿no? Lo otro es que voy a quitar cámaras, todo ese tipo de cosas. Estas cosas que se ven aquí son booleanas. Entonces, las booleanas que yo utilizo normalmente son las que vienen en Blender, pues por defecto, pero hay un add-on que sirve para hacer ese tipo de booleanas. Entonces, ese add-on se llama Booltools. Voy a poner aquí para hacerte un ejemplo rápido de cómo funciona el Booltool. Entonces, aquí en Preference, está en Add-ons, le pones Tool Tools, aquí está activado. Entonces, cuando está activado, lo que hace es que me pone unos atajos para las booleanas. Entonces, para hacer una booleana aquí, lo que yo hago es seleccionar primero el objeto que quiero restarle o sumarle al otro objeto y luego el objeto, el último objeto lo selecciono para que va a ser el que es mi operador. Entonces, si es una booleana normal, le voy a dar control menos. Entonces, la booleana normal simplemente me pone el bonificador booleana, me pone este en while. No se ve el objeto, si entro el modo edición, sí se ve. Y me hace la booleana y aquí yo tendría que aplicarla si la quiero aplicar o hacerle fast, ¿sí? Pero lo que yo hago normalmente es hacerla con la opción control shift menos, por ejemplo. Control shift menos. Entonces no me pone la booleana aquí, sino que la hace la booleana y automáticamente la aplica. Es mucho más rápido y es mucho más práctico. Cuando no la uso así, la utilizo normal con control shift menos, control menos, cuando la booleana está fallando. Pero entonces la booleana falla porque tienes un problema de normales. Entonces, siempre es muy importante que las normales funcionen bien a la hora de hacer booleanas. Entonces, ¿cuándo puede fallar una booleana? A ver si tengo aquí por algún ejemplo. Casi siempre falla donde tú tienes entradas y salidas de objetos, como aquí, por ejemplo. Entonces, si yo activo, yo aquí en los atajos tengo el Face Orientation, pero ese Face Orientation creo que está aquí. Face Orientation. Pero yo lo tengo aquí en la curva. Entonces, cuando las booleanas fallan, es cuando las normales se están cruzando. Entonces, ¿cómo se cruza una normal? Si yo empiezo a inflar esto y pongo el Face Orientation, lo que va a pasar es que si tú miras por dentro, hay una parte azul con la parte roja. Ese es un problema de booleanas y siempre es bueno arreglarlo antes. Entonces, ¿cómo podrías arreglar ese problema de booleanas? Pues suavizando el smooth. Entras aquí y lo arreglas, ¿ves? O si ya es un problema muy grave, por ejemplo, eso pasa mucho en las axilas. Cuando tú estás haciendo las axilas aquí y digamos tienes el modelo uno contra otro, o sea, no lo tienes aquí con esta hombrera, sino que el modelo va uno contra otro, normalmente tú tienes este unido y aquí en la unión se genera ese problema, que se cruzan las dos booleanas. Eso también pasa a veces con el Solidify. Si yo aquí tengo un Solidify, creo que también puede pasar, ¿sí? Que tú miras por dentro y exacto, ¿ves? Hay partes azules en las partes rojas. Entonces, a eso a Blender le cuesta mucho y sobre todo en booleanas. A veces, cuando es poquito, se lo salta y lo hace la booleana. Pero a veces es complicado, entonces, cuando pasa eso, lo mejor es hacer un remesh.
Entonces, yo sé que mucha gente no es amiga del remesh, pero es lo más práctico y lo más rápido. Por ejemplo, si yo cojo toda esta cabeza para ahorrar tiempo y digamos si tienes afán definitivamente tienes muchísimos problemas con las booleanas, lo primero es que hacer que no haya ningún agujero y lo que hago es aplicar todos los modificadores. Yo aquí tengo mesh, este mesh es el de, creo que es F2 mesh, F3 mesh. Yo tengo muchos atajos y por eso a veces me tengo que devolver. Aquí está Mesh. Sino que yo lo tengo en la Q y por eso lo puedo aplicar así. Y eso me aplica todos los modificadores, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es borrar esto. Y voy a tomar la parte más grande, que va a ser, en este caso puede ser el pelo o la cabeza. Puede ser la cabeza. Voy a borrar esta parte. La voy a ocultar. Y ahorita de pronto explicamos más de ello. Entonces lo que puedo hacer es unir todo a la cabeza. Control J para unirlo. Y luego le pongo el remesh. O sea, es un modificador. Yo lo tengo aquí en la Q remesh, ¿sí? Es este modificador. Entonces este modificador lo que hace es que me hace una remesh como si la hiciera haciendo control R o shift R en la escultura, en el modo escultura. Entonces lo que hace es que, pues obviamente trata de recalcularlo todo, pero la gran ventaja que tiene este es que le puedo cambiar aquí la cantidad manualmente y antes de que se aplique por completo, pues ya puedo ver cómo va a quedar mi escultura. O sea, si tengo muchos problemas para hacerlo, pues simplemente voy a bajándole números hasta que ya, obviamente tienes que tener cuidado porque pues recalcula la malla. Mira, y esto, así como si es, ya como la tenía, ya lo podría hacer y aquí le doy mesh para aplicar el modificador y ya me quedaría para impresión. O sea, y la verdad la diferencia en peso no es tan grande como haciendo booleana por booleana. O lo otro que podrías hacer es simplemente ir haciendo un booleana por booleana. O sea, voy a quitarla acá. Voy a quitar ese remesh que hice, ¿no? Y aquí, entonces voy a separar, voy a entrar al modo edición y voy a seleccionar todos los objetos y los voy a volver a separar con el luz path. Y haciéndolo booleana por booleana, pues lo que tienes que hacer es seleccionar el objeto más grande, los más grandes primero, y empezar a hacer las booleanas. Entonces aquí tengo que sumar. Entonces selecciono este y luego este. Siempre selecciono de últimas al que lo quiero unir. Y como ya te digo, yo utilizo Control Shift más. Y con el Control Shift más, pues se une. Pues siempre tarda un poco según pues la capacidad que tenga tu PC, ¿no? Mira, ahí ya funcionó, ya me quedó la booleana, ¿ves? Y no tengo tantos problemas de booleana en este objeto, pero sí sé que hay otros que a veces es muy difícil. Pero para poder solucionar rápido esos problemas de booleana, siempre es mejor hacer las opciones más grandes y luego las más pequeñas. O sea, en este caso sería primero unir el pelo, luego unir la boca, luego unir los ojos, luego los ojos a la cabeza, ¿sí? Nunca unas que, digamos, esta parte a esta, porque hay una parte más grande. Entonces es más fácil hacerlo las partes grandes primero, porque así se te van resolviendo más fácil esos problemas de normales. Creo que yo aquí en el video anterior había instalado un screencast, tanto para que se vean, es Control Shift más, y ahí me quedo. ¿Ves? Y tú siempre tienes que confirmar que la booleana se te hizo, porque a veces tienes problemas de booleanas y no es fácil arreglar. Mira, por ejemplo, aquí esto es grave, pero me lo saltó. Es tener esto abierto. Siempre que tienes abierto, eso deja de ser un modelo 3D y es una figura bidimensional, ¿vale? Solo cuando está cerrado es cuando es 3D realmente y la booleana puede fallar por eso, ¿no? Entonces, lo que le seguiría sería esto. Estos dos podría unirlos, Control Shift más. Exacto. Y los puedo con el wireframe, ir viendo, el X-Ray. Luego entonces uniría el que le sigue este a este. Siempre de las más grandes a las más pequeñas. Y ya las últimas entonces serían estas. ¿Por qué? Porque ya se te resuelven muchos problemas de la posición de las caras. A veces en la impresión, esto tan pequeño no es necesario que tenga booleana. O sea, esto podrías pasarlo por alto. Podrías simplemente, voy a ocultar estas. Podría simplemente coger esto y unirlo, o sea, darle control J a estas pequeñitas. A estas grandes no. ¿Por qué es importante hacer la booleana? Porque cuando tú haces la impresión, cuando es en resina, la resina puede quedar atrapada en estos puntos cuando haces que la impresión sea hueca.
como queda atrapada en esos puntos, pues es peligroso porque la resina se puede calentar y puedes romper la figura. Se te puede romper por algún lado y empezar a gotear. Y con la luz del sol, la luz natural, se seca, o sea, te queda una gota. O te puedes ser alérgico y te puedes quemar un dedo o algo porque eres alérgico a la resina, ¿sí? Puede pasar eso, entonces por eso siempre hay que dejar las booleanas hechas. Por ejemplo, en este que es tan difícil, esta sería muy difícil de hacer. Bueno, todavía tengo cosas del fondo. Eh, esta, por ejemplo. Esta que es tan difícil. A ver, acá está. Esta se separó en dos porque cuando haces ese modificador de wireframe te deja dos objetos. Entonces, aquí lo más fácil sería, como este es bidimensional y este es tridimensional, entonces es hacer este sólido. Entonces aquí le pones Solidify. Y pues obviamente queda más grandecito. Y aquí lo voy a hacer mucho más grande porque lo que quiero hacer es unirlo a la cabeza, unirlo a esta cabeza. ¿No? Ahí funcionaría perfecto. ¿Ves? Aquí habría un problema de booleanas. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí el Face Orientation, se ve roja y aquí azul. ¿Ves? Entonces, ese es un problema. Aquí lo más fácil sería hacer con el Skull, jalarlo. Pero como tengo un modificador, pues simplemente lo hago más profundo para que, exacto, para que no haya intervención de una booleana con la otra. Entonces aquí voy a aplicar este modificador Mesh. Voy a quitar esto porque a mí me duele la cabeza cuando lo veo. Y voy a seleccionar los dientes y los voy a unir a esto. Entonces, Control Shift más para unirlo, exacto. Y ahí ya me quedo unido los dientes. Y ahora lo que voy a unir es la cabeza. Entonces, Control Shift más. Y, bueno, depende. Puede llegar a tardar bastante la booleana según la cantidad de malla que tengas, ¿no? Pero a medida que vas haciendo booleanas, pues vas perdiendo malla, ¿no? Mira, ahí quedó perfecta. Y si le doy Face Orientation, está toda roja. Eso también puede llegar a ser un problema a la hora de imprimir, pero si son pequeños puntos, no hay problema. Pero si es un objeto grande, o sea, sí te va a ser un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos unir esta, Control Shift más. Ah, ok. Y luego simplemente voy a unir las venas. Aquí ya no habría problema. Este sí podría hacerle booleano también. Control Shift más. Mm, exacto, ya quedó. Y estas no tienen. Ah, mira, esta sí, esta es grande, sí, toca todo booleana, todo booleana. Creo que esta está entrando y saliendo, entonces creo que esa no la va a hacer bien. Ah, no, ningún problema. Bien. Y ya estas podría hacerlo también, o sea, control shift más, pero lo que voy a hacer es simplemente unirlas. O sea, ya eso tan pequeño, no hay problema. Entonces, simplemente control J y ya. O sea, ya ese ya no tendría ningún problema de impresión porque es muy pequeñita, o sea, no, realmente no te afecta en nada. Por ejemplo, mira, aquí sí quedó esta volando. Es así, entonces lo que voy a hacer es seleccionar con la L el exterior, ¿ves? Y me queda como todas esas islas que quedaron ahí adentro por la booleana mal hecha de esta parte. Entonces esto es lo que pasa cuando entran cosas, o sea, parte roja dentro del azul, pasa esto. Entonces lo que voy a hacer es simplemente, y aquí se ven en estas de aquí. Entonces voy a seleccionar estas, son las que sí necesito. Esta. Y le voy a hacer control I para invertir la selección. Y ya me quedan esas que quedaron en el aire y las borro. Simplemente borrar vértices con la X. Y ya, y esto ya lo podría mandar a la impresión. Entonces, ¿cómo lo mando a la impresión? Siempre te recomiendo que no utilices las medidas de Blender como si fueran milímetros, sin importar que la escena esté en metros, en kilómetros, en decámetros. Siempre milímetros, siempre considera cada unidad milímetros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pongo un cubo, este cubo mide 2 metros por 2 metros. En realidad no van a ser para nosotros 2 metros, sino 2 milímetros. ¿Sí? Sin importar que aquí diga kilómetros, 2 milímetros. Es solamente eso. Entonces, si queremos imprimir esta cabecita, yo creo que lo mejor sería que fuera por lo menos de 4 centímetros, digamos.
4 centímetros. Entonces le voy a poner aquí 4, ¿vale? Ah, bueno, eso me da 4 milímetros. O sea, si son 4 centímetros, tendría que decirle 40. Y eso serían 4 centímetros. Entonces ahora lo que voy a hacer es agrandarla. Más o menos, si yo quiero que sea de 4 de alto, pues la agrando de alto. Y para exportarla, pues le dices control A, aplicar todas las transformaciones para que quede aplicada la escala. Entonces, ahora cuando lo exportas, lo voy a exportar como un STL. Aquí en el escritorio, no, acá. Y aquí le voy a decir que lo haga batch. Cuando tú le das batch, es como si tienes varias figuras, cada figura se exporta por separado. Si no le das batch, se te va a unir solamente. Y como tengo más cosas en ese modelo, entonces le voy a decir que solo exporte la selección. Exportar. Siempre te recomiendo que antes de exportar le pongas un nombre para que sepas qué es. Aquí en este caso no es tan importante, pero cuando tienes muchas, si le pongas el nombre para saber qué pieza es. Entonces voy a abrir el archivo y lo tengo. Se exportó. ¿Sí? Si ves, sale con el nombre que tenía esfera. Si tuviera cabeza, pues diría cabeza. Entonces aquí lo voy a abrir. No sé qué tal vaya el Chitubox en grabación. Espero que bien. Ah, y siempre consumo mucha gráfica. Vale, ya. Se ve bien. Entonces, aquí si ves, ya me sale de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque manejé las medidas en milímetros en Blender. Entonces eso pues te ahorra un montón de tiempo porque a veces cuando lo haces a escala, digamos, la escala que tienes en metros, entonces sería .01, entonces te va a salir es una cosa chiquitita aquí. Mientras que aquí, si tú vas aquí a escala, aquí ya te dice el tamaño que tiene, mira, 41 milímetros por 39 por 56, ¿sí? Pero esto ya quedó para impresión, o sea, si yo lo quisiera imprimir, lo mejor es que quede por las partes que no se van a ver, o sea, que no son tan visibles, o sea, que los soportes van a ser de aquí hacia arriba, entonces que no se vaya a quedar en la cara, o sea, que no vaya a quedar la marca así, porque las marcas van a quedar en la cara. Pues siempre es darle la vuelta para que no queden marcas en las partes importantes. Y aquí es donde viene lo importante. Porque si tú le dices aquí el thickness, que es lo que le voy a hacer, le voy a decir que sea de 2 milímetros la pared del vaciado. Entonces ahora el Chitubox lo que me hace es vaciarlo, ¿ves? Y lo único que yo tendría que hacer aquí es ya ponerle los soportes. Siempre es importante vaciarlo antes de ponerle los soportes. Luego sí, porque cuando le pones los soportes, por ejemplo, yo les pongo un like y les pongo alt, él pone unos soportes por defecto. Él me va a poner soportes en las partes interiores, ¿ves? Y eso es súper importante para que la figura no se vaya a colapsar o no se vaya a deformar dentro de la impresora. Y aquí otra cosa que yo tengo muy en cuenta es, digamos aquí, que siempre pongo un poquito más de soportes. ¿Por qué? Porque si digamos este soporte que es tan largo, está aquí solo, se va a terminar cayendo. Porque es muy delicado, o sea, es muy blando y se puede caer. Entonces lo que yo hago es reforzarlo para que no se vaya a doblar ni se vaya a caer, ¿sí? Aunque ahí no es tan necesario, pero bueno. Pero sí, cuando queda algún soporte así suelto, lo que hago es reforzar el soporte para que no se caiga dentro de la impresora. Lo que hago es subir aquí un poquito para que no me quite la base de abajo y yo pueda ver aquí por debajo en qué punto se puede caer. O sea, digamos, estas zonas rojas, siempre es importante ponerle soportes. El Chitubox le pone muy poquitos por defecto, creo que se puede aumentar, pero yo siempre prefiero ponerle manuales. Donde se vea muy rojo es porque está en el aire. Y si está en el aire, pues se puede formar. Vale. Y aquí. Y lo otro importante es ponerle los agujeros. Cuando tú vuelves aquí, yo siempre le pongo agujeros de 2 milímetros. Y nunca pongas un solo agujero, pon 3 o 2. ¿Por qué? Porque la resina, igual que el agua, por ser un líquido, tiene tensión superficial. Entonces la tensión superficial hace que el líquido, o sea, se tienda a mantener unido. Entonces si dejas solo un agujero, la gotica se va a quedar ahí y no va a dejar salir el resto porque no hay aire que la deje salir. Entonces cuando tú tienes tres o dos, pues por un huequito entra aire y por el otro sale la resina.
En el caso de las otras impresoras, que son las de filamento, también es importante que quede hueco porque esa es la forma de alivianar la figura, que no gaste tanto material. Es lo mismo que aquí, casi lo mismo, pero pues la diferencia es que no tienes que hacerle agujeros de salida, ¿no? Para drenar la resina. Eso es en sí pues como los parámetros básicos, pero que hay que tener en cuenta cuando se quiere hacer una impresión con booleanas y cómo unir las piezas para que se puedan imprimir.